pelota siempre al 10. Eso cuando vos entras. Cuando había 10. Que vuelvan los 10. Que vuelvan los 10. Sí. La pelota siempre al 10. Cuando vos tenés duda, todo el partido está un poco. Ping, ¿dónde está el 10? Levanta la cabeza, recupera la pelota. Sí, te enseñan de chico, ¿viste? Sí, tiene que pedir la pelota también el 10, que no se esconda. Obviamente. La pelota siempre al 10. Rulo de la Torre, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos para el día de hoy? El Fondo Monetario, capítulo 1.000.000. Capítulo 1.000.000, no, pero empieza una nueva temporada. Esto es lo interesante. Empieza una nueva temporada. Y ya que está, vamos a contar, no es que voy a spoilear la temporada, pero voy a contar, por ejemplo, los vencimientos que tenemos con el fondo en el primer trimestre, que no es tan lejos. Es más, ya empezó hace 10 días el primer trimestre, ¿no? A ver, porque ¿qué estamos discutiendo? Mientras estamos discutiendo, se caen las fechas, vienen los calendarios. Bueno, enero hay que pagarle 731 millones de un vencimiento de capital. Febrero hay que pagarle 372 millones de vencimiento de intereses. Marzo, reviso la cifra. Marzo hay que pagar un vencimiento de capital de 2.873 millones de dólares. O sea, tenemos vencimiento por 4.000 millones de dólares, haciendo cifra redonda ahora. De acá a marzo. De acá a marzo. Con el fondo nada más. Con el fondo, solamente el primer trimestre. No hay. Esto significa que estamos al borde de default. Era la palabra que no tenías que decir. Exactamente, sabía. por eso. Como hoy estoy medio apurado, la digo toda de golpe. ¿Al borde del lado de adentro o de fuera? Quiero decir algo, Rulo está apurado porque ojo con lo que vas a decir. No lo voy a decir, no lo voy a... algo de oficio tengo como por para eso, bueno, algo de oficio y algo de conductor, por eso bien poner a oficio. Bien, a las 11 tiene una tenida, tiene una reunión. Los periodistas lo llaman off o reunión, no sé cómo lo llaman los periodistas, muy importante, que se calculo yo que mañana estará contando, espero que mañana cuente algún tipo de detalle. Algún resultado tendremos, seguro. Lo llamó una autoridad muy importante. Listo, ya estamos. Bueno, qué cosa. A ver, ¿qué quiere decir? No tenemos plata de acá a marzo, tenemos que arreglar. O sea, ahora vamos a entrar de a poquito en ese tema. En el tema de la fecha. Claro, es decir, hay un apuro, hay un límite en esto, claro que hay un límite, hay un apuro y una situación que se está generando en cuanto a vencimientos con los cuales Argentina, porque hasta diciembre veníamos piola, cuando te tiraban los DEC y pagábamos con los mismos DEC que daban ellos, fenómeno, ahora no hay DEC. Entonces acá hay un tema delicado en cuanto a la fecha. ¿Qué pasó y qué está pasando? Pasó la semana pasada que Martín Guzmán, el gobierno, convoca a los gobernadores, lo pone a Martín Guzmán frente a los gobernadores y explicar la situación. La explicación que da Martín Guzmán, no voy a repetir todos los números que dio él, pero dijo, es dramática, es una situación límite, lo del fondo es impagable, es insostenible la cuestión del fondo, y nosotros estamos proponiendo este programa de ajuste del gasto o reducción del déficit en 7 años. El fondo quiere el atajo que sea todo el ajuste ahora. No nos ponemos de acuerdo. Este es el punto en que no hay acuerdo. Dice, directamente te ponen sobre la mesa diciendo no hay acuerdo en este punto. El fondo no afloja y nosotros más para atrás no podemos. Pero en el resto de los puntos habría acuerdo. Lo que no habría acuerdo es en la velocidad para llegar al cero. Sí, que es nada menos que qué tipo de facultades vas a tener desde el Estado para disponer de guita en estos años, en estos 3-4 años. Es un tema crucial. Por eso te ha planteado así. Y no hay acuerdo, te dice. Le plantea esta situación y además se agrega un datito que a mí por lo menos me viene bien que lo haya agregado, nos viene bien porque esto nosotros lo habíamos conversado previamente acá. Dice, y esto cuando dice, y lo usó esta frase, y esto no es todo, porque además está la deuda de las empresas privadas que utilizan la guita del Banco Central para pagar las cancelaciones afuera. Que yo leo página 12 a alguien que se llama Rulo de la Torre, que escribió mucho sobre el tema. Y fue columna también en esta. Primero acá y después en página 12. Primero acá. Y después en página 12. Sobre el tema, la cantidad. Claro, que se pagaron, aparte de la cantidad de deuda que hay y la que se pagó, porque la cantidad de deuda total son 80.000 millones de dólares. De esos 80.000 millones de dólares, 42.000 son de deuda financiera y el resto es deuda comercial. Que la deuda comercial, digamos, va y viene,
¿Por qué? Pues es Explícame la diferencia entre deuda financiera y deuda comercial. La deuda comercial es la que tenés por exportaciones o Por importaciones. eso, yo compro un televisor en China, es una deuda comercial. Deuda financiera es me endeudo en China o me endeudo en un banco europeo. Te la prestaron, alguien te la prestó, Exactamente. emitiste deuda, bonos de deuda de tu empresa, lo que sea. Eso es deuda financiera. La otra, cuando eso... La comercial te permite la operación actividad comercial y bueno, sacaste un crédito cuando o sea, por ejemplo, la prefinanciación de exportaciones. Bueno, cubrime los gastos que voy a tener para exportar. Cuando exporto, devuelvo. Listo. Eso es una deuda generalmente de corto plazo. La de importación también no son deudas muy largas. Es decir, Claro. comprás, la pagás en 6 meses. La deuda de importación es una deuda, pasémoslo, productiva. Es una deuda productiva, la exportación mucho más. Claro, Son productivas. Compras algo Y para es un producir. ciclo, y se supone, bueno, saco una deuda por esta, la cobro, o sea, cobro la guita de exportaciones, cancelo la deuda, saco otra porque sigo exportando, es un ciclo. O sea, esa deuda generalmente existe y va rotando. La otra no, la deuda financiera es una deuda que tomaste en algún momento, que aparte en este caso es interesante verlo, se tomó entre 2015 y 2019, diciembre de 2015 y diciembre de 2019, casualmente el gobierno de Macri, subió violentamente, subió al doble, de 20.000 Duplicó. a 40.000 millones de dólares, y es una deuda que quedó instalada ahí, paga intereses todos los años. Déjame preguntarte algo. Esa deuda que se cancela, por ejemplo, ¿no? De la deuda, llamémoslo, de la deuda financiera, por ejemplo, de una obligación negociable, de un bono de una empresa, ¿no? Sí. Bien. Pagan, el dólar que ellos pagan es el dólar oficial. Sí, señor. O sea, ellos pagan la deuda, le dan un dólar físico, pagando a 105 pesos el dólar, ¿o no? Sí, señor. Financia al Estado. Y se lo da el Banco Central. Y se lo da el Banco Central. Claro, pues van Bien. al mercado mayorista y dicen, yo tengo este compromiso a pagar, ok, le van a decir, ok, ¿cuánto tenés que pagar? Tanto. Bueno, compro a dólar oficial. Entonces, esto es lo que decía Guzmán. Esta carga adicional porque también afecta a reservas, él dijo 8.300 millones de dólares, que habían sido en 2 años. Que inclusive dio una explicación que es interesante porque es parte de lo que nosotros también explicábamos. Dice, esto explica por qué, que es algo que vos también señalabas, Ray. Guzmán dice, esto explica por qué, si tenemos tanto superávit comercial, no tenemos el mismo aumento de reservas. Porque de esto, gran parte se lo lleva otros gastos. Y de esos otros gastos, el principal es el pago de la Que deuda la gran privada. pregunta que se hace, si tenemos desde el año 2021, y creo que la perspectiva para el 22 también, es que haya superávit comercial en Sí. Argentina. O sea, que entren más dólares de los que salen. Sí. La pregunta, ¿dónde están esos dólares? Sí. ¿Quién se lo lleva? Exactamente. Bueno, acá tenemos una explicación. Creo que el superávit del año que pasó va a ser de 13.000 millones de dólares. 15.000. ¿De 15.000? Sí, anda en 14.000 y pico, depende de cómo Bueno. terminó diciembre, pero va a pasar El en año 15. pasado, en términos macroeconómicos, en términos sociales, una calamidad, ¿no? Ni hablar. Sí. Pero en términos macroeconómicos, ¿no? La Argentina no tuvo malos números. Crecimiento de 10%. Creció 10%, superávit del 15%. Bajó, de 15 bajó un par de puntos el desempleo. Bajó el desempleo, bajó un punto la pobreza, 10 puntos la indigencia. En términos sociales, la Argentina está en un momento calamitoso. Sí, sí, sí. ¿No? Un poco lo que decía predictivamente Cristina en el estadio de Diego Maradona en diciembre del año 2020. Ojo que el año que viene vamos a crecer, hay que ver cómo se distribuye. Exactamente. ¿Y por qué no ponen un cepo ahí? Buena pregunta. Gracias. Buena pregunta. Si no habría que poner un cepo o algún tipo de regulación, control. Se hizo un cepito, se hizo el año pasado. En realidad hay que reconocerlo. Septiembre del 2020, cuando se dieron cuenta que se estaba haciendo mucha guita con esto. Pero cuando el dólar llegó a 190, cuando hubo una crisis medio cambiaria muy grande de brecha. Bueno, había justamente, bueno, por una cosa trae a la otra, que es el huevo y la gallina, porque justamente como había expectativa de devaluación, se apuraron los pagos al exterior. Después la devaluación no se dio, pero después no vuelven esa plata, ese es el problema. Entonces lo que hicieron en ese momento, dijeron, bueno, sobre la deuda privada, le vamos a habilitar el pago de capital de hasta el 30% de los vencimientos. Muchachos, refinancien el otro 70%, no podemos pagar, estamos haciendo un esfuerzo con la deuda pública, y ustedes siguen pagando alegremente, aparte de esa deuda, por lo menos el total de la deuda, no está discriminado ese financiero y comercial. Hay mucho back to back. Exactamente. Hay mucho autopréstamo. 42% que es deuda con empresas vinculadas. Claro. Que es un modo de fuga de capitales.
¿O no? Y por lo menos es sospechoso. A vos Por te lo presta menos la matriz de París o de Madrid. Y vos me estás sacando... O de pago de honorarios. Claro. De servicios. Claro. Las multinacionales, ¿qué hacen? Mirá, la verdad que yo necesito un asesoramiento de Wisconsin, Madrid, Rotterdam. Pago 300 palos porque tengo un hiato ahí que me dice cómo funciona esto. Porque tengo un servicio de teléfono. ¿Servicios al exterior? Y tengo que preguntarle a España cómo se hace para ¿Quién autoriza todo eso? La cosa específica tiene que ver con a quién establece hay muchas maniobras, la contratación, ¿no? Si es un servicio público contratado o una concesión pública. Ahora la salida de la guita del Banco Central. Hay ¿Qué porcentaje es de préstamo, o sea, de deuda financiera con empresas vinculadas, vos me dijiste? Sí, en total, financiera y comercial. Ah, financiera y comercial. Porque no está discriminado esto. Estos son todos datos del Banco Central, 42%. 42%. Sí. La comercial tiene un poquito más de lógica. Comercial tiene lógica. La financiera sí. puede ser. La financiera es más. Puede ser una maniobra más de poner un ojo. Y había un dato más que la gran mayoría, no tengo ahora la cifra en mano, pero es altísimo el porcentaje de la deuda financiera que no es por emisión de obligaciones negociables, por ejemplo, emisión de títulos de deuda, es préstamo directo. Con lo cual lo hace más curioso. Incomprobable. Préstamo directo, entonces si es préstamo directo, decime quién te la prestó directamente. La diferencia, vamos cerrando, Rulo, que te tenés que ir, no quiero que llegues tarde a la reunión y yo estoy calculando que estás ya casi al límite. Sí, al límite, sí. Casi al límite. Decime la diferencia entre un préstamo directo y una obligación negociable. Que si vos haces, por ejemplo, vas a hacer una inversión o vas a hacer una ampliación de la empresa, entonces decís, bueno, emito obligaciones negociables que van a ser plata que junto para esta inversión que voy a hacer. Obligación negociable es un bono. Es una acción, si querés. Sí. Esto, digamos, es una práctica de grandes empresas. Bueno, hago esto, voy a financiar una expansión, lo financio con una emisión de obligación negociable que voy a pagar tal interés, más una suma que puede tener que ver con las ganancias que tiene la empresa durante tantos años, devuelvo en tantos años. Eso es una obligación negociable. Un préstamo directo, es decir, yo le pido al Banco del Exterior y el Banco del Exterior me saca una línea de crédito por los millones de dólares que te pone la plata y vos después decís... Sí, yo pago ahí como si sacan un préstamo personal, pero afuera del país. ¿Un banco o la casa matriz también puede ser? Claro. Entonces ahí es más raro. Ahí empieza, por lo menos, a decir, pero como el país no tiene crédito y a vos te dan un crédito así, digamos, no hay ninguna vinculación entre eso. Y si hay vinculación, ¿a quién le estás dando la plata vos? Porque entre las restricciones que existen, porque sí existen algunos cepos, está el cepo, hoy no se pueden girar al exterior dividendos, o sea, participación de las utilidades. Y estas empresas no estarán girando disfrazados de intereses esos mismos dividendos que tienen prohibido. Qué buena pregunta. Y entonces están burlando una de las medidas oficiales. Bueno, estas son las cuestiones que hay que analizar porque, repito, es mucha guita la que se fue por ese tema. Ayer Martín Guzmán dijo 8.300 millones de dólares en 2 años. La cifra que tenemos del Banco Central, que pueden tener también diferencia con la de Guzmán, no es que la otra no sea cierta, pero que toma el total de giros que hicieron empresas privadas al exterior, que pueden estar las comerciales también ahí, y por cancelación de deuda, supera los 14.000 millones de dólares en 2 años. No fueron compra directa, lo hicieron a través de sus cuentas. Igual eso impacta igual en reservas. Buena pregunta del profe y la profundizamos mañana. Si hay un cepo ahí, ¿no? Porque, exactamente. A ver, yo apoyé la medida del gobierno de poner la restricción de la compra en cuotas de pasajes al exterior. Porque la verdad que el gobierno, hay una escasez de dólares, bueno, los dólares tienen que estar para otro tipo de cosas. Sí. Pero si vas a ser duro con el que se va a Florianópolis 15 días con la familia y no lo puede poner toda junta y la quiere poner en cuota, bueno, también tiene que ser un poco duro con los grandes, ¿no? Exacto. Si no, hacerte el guapo con lo pequeño, con lo que además tienen su capacidad de lobby muy restringida, mientras los peces grandes hacen lo que quieren. De eso se trata, Daniel, justamente. Mañana lo profundizamos. 12